Nuestro aliado Café Regiones está apoyando a los caficultores de las regiones de Colombia. Esta oportunidad es para el Valle del Cauca en la región Pacífico. Sígalos en las redes sociales como @Café Regiones y a nosotros como Región Campesina, porque estaremos compartiendo experiencias y obsequios con aroma de café. Región Campesina, tu conexión con el campo. Muy buenas tardes a todos los seguidores de Región Campesina. Nuevamente estamos acá, hoy viernes 3 de la tarde, conectados con todo lo que tiene que ver con el campo colombiano, conociendo un poco sobre qué necesita el campo, cómo se viene trabajando y esos sectores que nos competen, esos sectores que afectan de algún modo el desarrollo sostenible y un desarrollo integral de las comunidades campesinas. En el día de hoy, pues vamos a tratar un tema muy interesante que es el tema de la educación rural con Isabel Olaya Cuero, que es una de las representantes, de una de las ejecutivas, la primera mujer negra afrodescendiente como ejecutiva de FECODE. Entonces, les recuerdo a cada uno de ustedes poder seguir, hacer sus comentarios a través de nuestras redes sociales como @Región Campesina. Y también visitarnos en nuestra página de internet www.regioncampesina.tv y ahí encontrarás toda la información, las noticias, toda la actualidad que compete al campo colombiano en las 7 regiones que tenemos sectorizado nuestro territorio nacional y conocer un poco más de esos actores importantes. Recuerden, Región Campesina es tu conexión con el campo. Saludamos a Isabel Olaya Cuero, la primera mujer afrodescendiente de la Junta Directiva de FECODE. ¿Cómo está, Isabel? ¿Cómo le ha ido? Sí, muy bien, muy bien. Aquí eh, aplaudiendo pues este espacio y esta invitación a nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, ¿no? Como es la mayor organización en defensa de la educación, en defensa de la vida, en defensa de la salud, de todas esas condiciones dignas para el pueblo colombiano. Empecemos con algo muy importante y es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Cómo está la educación en las zonas rurales? Bueno, decirles que la educación rural y la educación campesina está mal en la zona rural. Y está mal por la incompetencia del gobierno nacional, que ustedes saben que nuestra constitución política nacional, los artículos 64 y 64, direcciona de cómo debe ser esa educación rural y campesina. Igualmente, la ley 115, la Ley General de Educación, dice que la educación rural, la educación campesina debe ser una educación pertinente a cada una de las regiones donde nosotros estamos, de las 7 regiones que tú decías hace poco. Entonces, tenemos un gobierno neoliberal, un gobierno fascista, y tenemos nuestro país, que es un país de leyes, porque está consensuado en la Constitución Política Nacional, está consensuado en la Ley 115, pero hoy el gobierno no cumple con esos requerimientos necesarios para que esa educación rural y esa educación campesina tengan esas condiciones. Hoy tenemos en el artículo 67 de la Ley 115 que nos dice que se debe hacer fomentar esa educación campesina para que de verdad se hagan efectivos los propósitos de los artículos 64 y 65 de la Constitución Política Nacional. ¿Y qué es lo que nos dicen esos artículos? Que se debe de promover un servicio de educación campesina y rural formal y no formal e informal, de acuerdo a los planes de desarrollo.
Pero hoy tenemos en nuestro país que todos los planes de desarrollo han estado de espalda a esos requerimientos, a esas necesidades, y la misma Constitución Política Nacional y a la misma Ley 115 han estado de espalda y no han cumplido con lo que está ahí normado. Entonces, tenemos inconvenientes en los docentes para trasladarse de un lugar a otro, en nuestros niños, porque sabemos cómo es nuestra zona rural, donde las distancias a recorrer de nuestros educandos, de nuestros maestros, son una distancia muy larga. Mire, la educación rural hoy en día es la sexta brecha de la educación, es una brecha grandísima donde el Estado, donde el gobierno no ha escuchado el clamor y no ha escuchado las propuestas que ha hecho la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para poder minar pues todas esas situaciones de dificultades e inconvenientes que se presentan. Uno de los temas que nos preguntamos, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, si no estoy mal, tiene casi 62 años de trabajo en Colombia. En 62 años ya le ha tocado, la constitución que nos rige en este momento lleva del 91, tiene 30 años aproximadamente. Me imagino que le cogió varias constituciones anteriores. ¿Qué acciones la federación hace en la actualidad para poder contribuir al buen desarrollo de la educación rural? Es decir, claro, el gobierno ha incumplido, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el camino que debemos de regir? Y pues si sabemos que hay unos gobiernos, porque pues una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno, hay gobiernos cada 4 años. ¿Cómo ha sido el trabajo que ha hecho FECODE para contribuir en el positivismo del desarrollo de las comunidades rurales en temas de educación? Bueno, desde FECODE y de los maestros y maestras de Colombia, ¿cómo contribuimos con nuestros saberes? Con nuestros saberes desde el área o desde la región donde nos encontremos, porque sabemos que cada región existente en nuestro país tiene unas dinámicas sociales específicas. Y asimismo debemos de impartir esa educación propia de acuerdo a la región. Pero nosotros como Federación Colombiana de Trabajadores le hemos propuesto al gobierno, hemos llevado varias propuestas, y es así que en el año 19, en la negociación colectiva que realizamos con el gobierno, le propusimos que debían de llegar esos recursos a nuestras instituciones educativas, no solamente urbanas, sino también rural. Y pudimos lograr que el gobierno nacional de Duque quedara inmerso en su Plan Nacional de Desarrollo, que se debía de modificar el artículo 356 y 357 que permita que llegue en la constitución política, que permita que lleguen los recursos reales a la educación, pero logramos algo muy grande. Logramos porque para el gobierno era desconocido la existencia de esa brecha de la educación rural, y logramos que se reconociera que sí hay una brecha educativa en la educación rural. Mire, hoy tenemos el 63% de instituciones educativas en la zona rural que no cuentan con agua potable. Hoy tenemos en nuestras instituciones educativas 49% de instituciones que tienen los baños en mal estado, y muchas no tienen un baño donde tienen que ir, no hay ni una letrina. No hay fluido eléctrico, 16% de instituciones sin fluido eléctrico en nuestro territorio colombiano, con un 54% de esas instituciones que quedan en la zona rural que no tienen una línea telefónica. Y con todo ese soporte que presentamos en la negociación del 2019,
se pudo reconocer que la educación rural es una de las brechas que no permiten esa calidad educativa, que no permiten una calidad educativa que perdona tanto el gobierno, pero que no cumple pues con esas condiciones para que de verdad la calidad con esos 5 componentes llegue a nuestras instituciones educativas. Tenemos de la zona rural, de cada 100 estudiantes, 20 estudiantes ingresan a la educación superior y los maestros con esa sapiencia, con ese profesionalismo, están dando todo de ellos. Y nosotros desde FECODE también estamos realizando una serie de talleres, de formación, de político sindical para que nuestros maestros entiendan la importancia de la educación del campo, para que los maestros entiendan y se apropien de ese conocimiento que tienen que llevar a nuestros niños y nuestras niñas para prepararlos. Mire, el gobierno, la norma nos dice que la educación en la zona rural debe ser una educación en las actividades agrícolas, en las actividades pesqueras, en las actividades de la fauna, de la madera, ¿cierto? Pero hoy esas instituciones educativas que van a permitir que fortalezcamos en nuestros niños y en nuestras niñas esa sapiencia para que se puedan pues desarrollar y puedan ayudar en esa calidad humana y en esa calidad de vida de toda la población. Hoy se están terminando esas instituciones. Son pocas las instituciones agrícolas que hay en nuestro territorio colombiano. Y FECODE le está apostando a esa educación rural. Hoy el gobierno está desconociendo la importancia de nuestra ruralidad. Y eso es algo pues que nos llena a nosotros de pesar, pero continuamos pues en esa exigencia porque sí sabemos la importancia de ese currículo pertinente, de esa pedagogía que tenemos que entregarle a nuestros niños para poder formar pues los ciudadanos del presente y los ciudadanos del futuro. Hoy están acabando con el campo y FECODE con sus maestros de la zona rural, atemperados a la norma, atemperados pues a ese conocimientos que tenemos del olvido del gobierno y a lo que requieren nuestros niños, estamos trabajando y le estamos exigiendo al gobierno que cumpla con el acuerdo que firmamos en el año 2019 para que direccione todos los recursos para la educación rural y campesina de nuestro país. Ahí le Doña estamos Isabel, apostando, allí estamos trabajando. doña Isabel, pongámoslos en contexto al tema de nuestros seguidores y a los campesinos que nos van a ver. Entonces, vemos que FECODE le exige al gobierno. El gobierno dice sí, no, y hay digamos que hay unas diferencias. Pero para un campesino es difícil comprender que hay instituciones públicas, instituciones, organizaciones que están peleando, pero ellos siguen viendo lo mismo en las instituciones educativas. Es decir, uno cómo le puede decir a los campesinos de una vereda o de un municipio rural en que no, sí, FECODE está peleando por nosotros. Ah, sí, el gobierno dice esto, pero solamente lo vemos en las noticias, lo vemos, pero yo no veo que mi escuela está bien. ¿Cómo podemos llevarle esa realidad a los campesinos en este momento? Bueno, ahí tiene que participar el maestro de esas instituciones educativas, como participamos nosotros en todos los eventos y en las manifestaciones que hacemos. Quiero decirle al campesinado de Colombia, a todos los que están aquí pues en este programa tan fundamental para que entendamos que nosotros tenemos un solo enemigo y ese enemigo no somos nosotros,
no es el pueblo, no somos los pobres, no somos los maestros y maestras ni los líderes sociales. El enemigo que tenemos es el gobierno nacional y hoy con su partido de gobierno que no cumple con lo pactado. FECODE está exigiendo esas condiciones para nuestros maestros y maestras, pero quiero decirle que eso no inicia en este periodo de gobierno. Tenemos un rezago de olvido de más de 40 años donde no se han invertido en nuestras instituciones educativas. Entonces, el culpable de la situación que está viviendo la educación rural es el gobierno nacional, es el Congreso de la República, son esas leyes lesivas y nefastas que en nada ayudan en lo social, pues para el pueblo colombiano. Leyes que no permiten que en verdad lleguen las condiciones a nuestras instituciones. Miren lo que estamos en este momento con la alternancia. Miren lo que estamos exigiendo FECODE para que nuestras instituciones educativas en la zona rural sean condicionadas, sean adecuadas, sean miradas por este gobierno para que podamos tener esa, y es que uno se cansa. Mire, 62 años de FECODE de lucha, 62 años de movilización, que cumplimos el 24 de marzo de este año. 62 años donde han caído muchos compañeros por exigir esas condiciones, pero el único culpable es el gobierno nacional que ha hecho caso omiso a todas las peticiones. Y ya el pueblo no quiere creer. Quiero decirle que como FECODE, como organización sindical, estamos liderando esa defensa pues, de estas condiciones para nuestras instituciones educativas. Listo. Entonces, para poder poner en contexto a nuestros seguidores, entonces, el gobierno nacional de esta, es decir, estamos en este momento en el gobierno Duque, pero mi pregunta es, la problemática de la educación rural no viene ahora, sino que viene muchos años anteriores. Muchos años anteriores podemos estar hablando de Samper, de Pastrana, de Uribe 8 años, de Santos 8 años, son varios gobiernos en donde los problemas siguen y siguen. Entonces, mi pregunta es, ¿qué gobierno ha contribuido más al desarrollo de la educación rural? Es decir, dentro de algo negativo debe haber algo positivo. Y independientemente, sí, podemos estar muy en contra de los gobiernos de turno, pero es que los campesinos están allá. Ellos son los que están necesitando. Ellos son los que están pasando en este momento, que luego vamos a pasar a ese tema, el tema del COVID, el tema de la alternancia, pero allá están en los territorios, están los niños sin estudiar, están sin las condiciones básicas para tener clases pertinentes, independientemente del gobierno, independientemente de las instituciones que están ahí, porque ellos queda como el sinsabor de, sí, están peleando por nuestros derechos, pero no veo que se está dando resultado. El gobierno nos promete algo y no nos llega. Entonces, ¿qué gobierno ha puesto en la mesa el tema de la problemática de la educación rural en los 62 años que lleva la federación? Bueno, yo lo voy a direccionar hasta el año. Claro que hemos tenido programas educativos para beneficiar a la población rural. En la década de los 70, creo que el año 1970 o 72, para atender todas esas poblaciones dispersas existentes a nivel nacional que se encuentran en la zona rural, se creó un programa que es el programa de Escuela Nueva, lo conocen, ¿cierto? Ese programa de Escuela Nueva que hoy todavía está. Yo trabajé en Escuela Nueva cuando empecé mi quehacer pedagógico, 4 años, donde se trabajaba un maestro con 3, 4 o con los 5 grupos para poder suplir esas falencias
existente por el nombramiento de maestro y para poder llevarle pues a nuestros niños y niñas del campo esa educación. Y esa escuela nueva era con la dinámica de la zona donde estábamos, con el contexto. O sea, que se programaba y se respetaba la dinámica social, como es la siembra, como es el cultivo, como es la cosecha. Eso fue en 1970, si no me equivoco. Y en el 1974, no tengo en ese momento cuál fue el gobernante, el presidente, aparece un sistema de aprendizaje tutorial que se llamó el SA, la sigla es SA, Sistema de Aprendizaje Tutorial, donde esos muchachos que habían terminado ¿cierto? Hace mucho tiempo y no habían continuado estudiando porque no estaba un bachillerato en su zona rural. Esta es una fundación, Fundaed, sí, Fundaed, hace que estos muchachos hagan el sexto y el séptimo y les dan un título como impulsor de bienestar rural. Y luego pasan y reciben un título como práctico en bienestar rural haciendo el octavo y noveno. Y luego hacen el 10º y 11 en un año y salen como bienestar, bachiller en bienestar rural. Pero eso, ¿con qué fin se hace esos programas? Ese programa se hace con el fin de llegar hacia nuestros niños para que puedan recibir esa educación. Y hay varios programas. Entonces, en esa época, creo que es donde se ha visto más reflejada la ayuda del gobierno para la educación rural, porque teníamos inconveniente porque no nombraban los maestros. Entonces eso quiere decir que si estamos hablando de estos dos programas del año 74, estamos hablando que los gobiernos o los partidos de gobierno en su momento era Misael Pastrana, que fue del 70 al 74, y aproximadamente Alfonso López, si no estoy mal, serían esos dos presidentes, y estamos hablando antes de la Constitución del 91. Mi pregunta vuelvo y retomo. Entonces, y la cambio un poco. A partir de la Constitución del 91, ¿qué presidente ha invertido o ha puesto en la agenda pública la educación rural de Colombia? Porque, bueno, claro, digamos que ahorita yo lo que sí sé que después de 1990. Estamos en un tema de digital. 1991. ¿Cómo? Bueno, y hay muchos jóvenes que están conectados. Entonces, esos jóvenes rurales que nos están conociendo y que están pendientes de nuestro programa, tal vez no conocen un poco del tema de Misael Pastrana, pues la única referencia podrían tener, que es el padre del también presidente de apellido Pastrana. Pero listo, tenemos hasta ahí, pero entonces los del 91, los que tenemos 30, 35 años, podríamos dimensionar que después de qué presidente, después de la Constitución del 91 que marcó la historia de Colombia, que es la Constitución que nos está rigiendo, ¿qué presidente le ha puesto más el ojo al tema? Después de la Constitución del 91 vino otro programa, ¿cierto? No recuerdo en este momento cuánto tiempo tiene, que es el de la posprimaria rural. Ese es de ahora. La posprimaria rural, que hacen la primaria, hacen el bachillerato, es un programa flexible para poder llegar pues a nuestros niños. Ok. Sí. Entonces, es decir que es uno de los tantos programas, es decir, podemos rescatar uno, y soy claro, en este momento estoy buscando el proyecto posprimaria que era de edad de 12 a 17 años. Sí, de 12 a 17 años, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Digamos que eso a grosso modo lo que se trata. Es un programa que no me da mucho la página del Ministerio de Educación sobre el tema, pero entonces son programas que han contribuido y no pudimos dar como con un año como Misael Pastrana. Eso quiere decir que
a todos los últimos presidentes, desde César Gaviria hasta la actualidad, le falta visión hacia el tema de la ruralidad, la educación rural. Claro, claro que le falta la visión, le falta los proyectos, a pesar que la norma dice de que haya que hacer unos proyectos institucionales, son pocos los proyectos que se están realizando en nuestras instituciones rurales. El gobierno, sabemos, aquí no es por como sindicalista irme en contra del gobierno, pero está de espalda a las necesidades de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes. Y como FECODE le hemos hecho la propuesta al gobierno nacional de la importancia de direccionar unas políticas educativas que permitan que esa educación de calidad llegue a nuestros niños rurales y niñas y jóvenes. Pero para que eso se dé, ¿qué se necesita? Posicionar estas instituciones educativas, dar unos espacios eh, de calidad, ¿cierto? Nombrar maestros, nombrar personal administrativo, que nuestros niños y niñas tengan ese transporte para poder trasladarse desde su casa hasta la institución educativa. Tenemos estudiantes que caminan hasta 3 y 4 horas para poder llegar a la institución educativa. Le estamos exigiendo al gobierno nacional que en sus políticas educativas debe de modificar esa alimentación escolar, que lo que le está llegando a nuestros niños en la zona rural y también en la zona urbana es una mínima, es una ración que lo tienen como un negocio para pagar favores políticos. FECODE ha hecho todas esas propuestas, pero FECODE sabe que nuestra ruralidad es importante para la economía y para acabar con esta crisis que estamos viviendo en el Y país. FECODE, Pero pues tenemos, sí. y FECODE ha denunciado penalmente esas irregularidades. Penalmente, Sí, es decir, lo que entendemos nuestras como filiales, ciudadanos en es que nuestras si hay algo filiales, mal, sí. si hay algo mal, pues denunciamos. Es decir, Se escucha ahí veo entrecortado. algo que está mal, denunciamos, y más con los recursos públicos. ¿Se ha hecho algunas denuncias sobre esas irregularidades a nivel del territorio nacional? Claro, claro que hemos hecho esas denuncias, tanto a la Procuraduría como a la Defensoría del Pueblo, a los entes de control, al Ministerio de Educación y a la comunidad en general. Hemos hecho la denuncia pues de todas esas situaciones que se está viviendo de corrupción, de mal actuación de los que manejan los recursos de la educación. Eso lo hemos hecho constantemente, constantemente lo hemos hecho. Y ahorita vamos para un tema que en este momento es de gran importancia. Estamos hablando de un tema que se llama el retorno a clases. El retorno a clases, ¿cómo lo está percibiendo FECODE? Y más en el sector rural. Digamos que en las instituciones educativas en la zona urbana, pues tiene algunas dificultades, pero también tiene unos beneficios como tener agua potable, tiene buenas instalaciones en algunas instituciones educativas o en la mayoría, pero pues estamos hablando del sector rural. ¿Cómo FECODE percibe el retorno a clase en el sector rural? Bueno, como primera medida les digo que nosotros queremos retornar a nuestra escuela. Que quede claro, nosotros queremos ir a ese espacio natural que es nuestra escuela y estamos preparados para ello. Quien no está preparado es el gobierno nacional, donde tenemos más de un año perdido porque no se han intervenido nuestras instituciones, no se ha escuchado al personal científico, ni se han solucionado todo ese inconveniente. Pero si en la zona rural llueve, en la zona rural, perdón, la zona urbana llueve, en la zona rural no escampa. Y en todas las instituciones educativas de la zona urbana no existe agua potable, ni existen las baterías. Pregúntense ustedes cómo no será en la zona rural. Y nosotros nos preguntamos, y hoy es la ministra de Educación
la doctora María Victoria Angulo dice que tenemos que regresar a las instituciones educativas sin las condiciones mínimas. Nosotros hemos hecho unas propuestas de cuáles son esas condiciones, pero nos preocupa la zona rural porque carece de todos esos beneficios que tienen algunas, entre comillas, instituciones urbanas, donde un maestro de la zona rural vive, supongamos, en Medellín, pero le toca trasladarse a un territorio rural donde el contagio del COVID es mínimo, pero el profesor puede llevar, Dios no lo quiera, ese contagio hacia la zona rural. Por eso le estamos exigiendo al gobierno nacional la vacunación para nuestros estudiantes y la vacunación para nuestros maestros y maestras. Nuestra zona rural no tiene las condiciones para estar hoy en clase presencial. Pero ¿qué estamos diciéndole al gobierno? Que direccione esos recursos y esas condiciones y que esperamos pues el concepto de la comunidad científica para que podamos nosotros regresar a nuestras instituciones educativas. Hoy tenemos en zona rural también muchos estudiantes contagiados, muchos maestros y maestras del territorio colombiano. Miremos el Amazonas, Eh, miremos. Isabel, nosotros, digamos, en capítulos anteriores estuvimos hablando con Dione Cruz, que es de la Asociación Colombiana para la Salud Pública, y nos comentaba sobre algunas investigaciones que dice que, lógico, el riesgo es un poco más bajo para los niños. ¿Por qué? Porque pues yo creo que hay un tema de salud pública también en el tema de retornar o no retornar. Los niños en sus casas, es decir, listo, no retornemos. Entonces, las clases virtuales, si tenemos dificultades en el tema urbano, con la conectividad, en la zona rural es mucho más amplio esas dificultades. Uno, dos, ¿qué podemos hacer? Es decir, listo, no retornemos, pero ¿cuál es cuál es la propuesta? ¿Por qué? Porque tenemos una generación que se está viendo afectada, que ya lleva un año, más de uno de los niños de las zonas rurales están perdiendo el año, han perdido un año, no han podido estudiar, no tienen acceso al internet, no tienen muchas complicaciones. Y también las instituciones educativas tampoco apoyan un poco a los profesores que están dando sus clases, que eso llegamos a un tema. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta para la zona rural? Los campesinos que en este momento nos están viendo, los seguidores que nos están viendo, ¿cuál es la propuesta a nivel rural? El tema del urbano dice, bueno, no retornen, pero tienen acceso a internet y pueden subsanar un poco el tema. Pero, ¿qué propuesta tiene FECODE a la zona rural? Ustedes que están hablando con el gobierno, ¿ustedes cuál es su visión para la zona rural en tema educativo y el retorno a clases? Bueno, para la zona rural, el retorno, nosotros hemos estado en clase y los maestros que trabajan en zona rural, si no tienen la conectividad, si no tienen el internet, han estado llevando las guías. Que quede eso claro, han llevado unas guías a nuestros niños. Nosotros hemos analizado la situación de los niños y de la zona rural. Nuestros niños se nos están yendo a trabajar al campo o nuestros niños están siendo reclutados por grupos al margen de la ley, etcétera, etcétera, que aquí no viene pues ese tema. Toda esa situación la hemos mirado, la situación mental. Hoy le estamos exigiendo al gobierno los recursos para que lleguen a esas instituciones educativas, para que esté el transporte, para que esté la alimentación escolar, para que esté un profesional de salud, aunque sea una enfermera, para que nos ayude a atender cualquier situación que se pueda presentar en la institución educativa. Yo le hablo sobre el Pacífico colombiano, mi territorio acá en Buenaventura. Muchas instituciones de Buenaventura en la zona rural hoy están trabajando los estudiantes y con los profesores, porque dicen ellos que allá no les ha llegado el COVID o se lo están tratando de manera ancestral y han podido pues
subsistir a todo este contagio y a toda esta situación. Entonces son particularidades según el contexto, según la región donde quede la institución educativa. Pero como FECODE estamos diciendo que es importante esos recursos, tanto para la infraestructura, tanto para lo curricular, perdón, y como para lo pedagógico. Eso le estamos diciendo al gobierno, que requerimos que de verdad el gobierno no hable, me disculpen tantas mentiras, sino Ok. que direccione los recursos reales para que pueda haber unas condiciones en nuestras instituciones educativas. Pero para que un maestro que esté en Medellín o un maestro que esté en Cali y tenga que ir a la zona rural a llevar el contagio, es importante la vacuna, que se vacune a ese maestro y que se le den pues esas condiciones requeridas para poder evitar ese contagio. Sabemos que Isabel, esto no lo podemos, sí, Isabel, es decir, yo comprendo la posición de FECODE, entiendo la posición del gobierno, pero yo me hago una pregunta. Es decir, esta problemática del COVID-19 se le juntó con otras problemáticas que tiene la educación rural. El tema de los colegios dañados, las baterías sanitarias, no es de ahora, hace un año, es de muchos años atrás. Y son temas que en este momento sí hay que colocarlos en la agenda pública y darles solución un poco más pronto, porque pues si ustedes llevan 62 años, el gobierno que más o menos me diste algo positivo fue en el 70-74. Para un campesino en este momento tiene que tomar una decisión, retornar o no retornar a clases. Y es una decisión que no es ahora, sino que dice, mi hijo se va a quedar sin estudio, mi hijo se va a retrasar en la parte académica, ¿sí o no? Entonces, ¿qué claro. le podemos decir de parte de FECODE a esos campesinos que están viendo en este momento el programa y dice, sí, yo sé que FECODE está pidiendo que haga una inversión, pero usted sabe que las inversiones estatales se tienen que mover por año, se va a demorar un poco. Tú me estás hablando de unos incumplimientos que me imagino que los incumplimientos no es del gobierno Duque, ni del gobierno Santos, ni del gobierno Uribe, sino de muchos gobiernos, unos incumplimientos, digamos que constantes. Pero entonces el campesino está para tomar una decisión de hoy a mañana, que es ir Claro. a qué recomendación ustedes le hacen realmente a los campesinos para retornar a clases, no ir o vayan paulatinamente en la zona rural, claro está. Bueno, primero que todo hay que mirar el contexto, ¿no? De la zona, Uh -huh. cómo está la situación, cómo está el contagio, porque prima, lo primero es la vida. Uh Lo -huh. que prima y lo que nosotros defendemos es cómo salvaguardar la vida de nuestros niños y niñas, cómo salvaguardar la vida de nuestros directivos docentes, de nuestros docentes, de los padres de familia y de toda la comunidad educativa. Porque podemos ir a las instituciones educativas porque decimos que no podemos perder más clases, pero si pierde la vida, se pierde la clase. Entonces, lo que está exigiendo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación son esas condiciones para poder salvaguardar la vida de todos y todas. Nosotros queremos regresar a nuestras instituciones educativas, pero nos da miedo. Mire, estamos en el tercer pico. Ayer en el Valle del Cauca, 3 maestros fallecidos. En Santander, 2. En Medellín, maestro. Mire, en Medellín, antes de ayer falleció un niño de 1 año y son 8 niños en edad menos de 10 años que están en cuidado intensivo. O sea que esto es algo que nos preocupa y nos tiene una incertidumbre qué hacer. O sea que nos vamos a la institución educativa y ponemos en peligro nuestras vidas o esperamos que el pico baje y que se trate de vacunar a todo el pueblo. El gobierno no está dando lo que tenía que dar, cumpliendo con esa responsabilidad de las vacunas para todo el pueblo. Es una mínima parte. Hoy el gobierno está haciendo es proselitismo político con su vacuna y no le importa la vida, no le importa la salud
de todo el pueblo. Decirles a ustedes, padres de familia, a los estudiantes, tenemos que ir a las instituciones educativas, pero con unas condiciones mínimas. También sabemos que esa brecha existente por tantos años que hay en la educación rural, no la vamos a solucionar en un día o 15 días. Tienen que haber unos mínimos. Y por eso FECODE, el día de ayer nos reunimos en el Consejo, en el Comité Ejecutivo, y vamos a hacer una comisión con unos expertos en salud, unos expertos científicos y epidemiológicos, para que nos digan cuáles son esos mínimos que se requieren para regresar a las instituciones educativas y nos digan cómo está la situación en este momento. Los expertos que tienen el conocimiento pues de todo lo que es la salud y de cómo se puede salvaguardar la vida de todos y todas. Yo creo que en menos de 8 días ya tenemos la contratación de esos 5 expertos que nos van a ayudar a hacer ese trabajo para que nos sentemos y le llevemos esa propuesta al gobierno nacional, una propuesta que permita regresar a las clases presenciales, porque hemos estado en clases en línea o con guías, pero queremos regresar a ese espacio natural que es Y la escuela y a eso presencial. quiero como aportar un tema y quiero como redundar. Es decir, para las comunidades campesinas revisen cómo está en su territorio y ellos tomen la decisión si ir o no ir a las instituciones educativas. ¿Estamos? Eso es una de Sí, del hay que hacer análisis que una tiene que hacer el verificación, campesino. hay que hacer una Sí, una verificación. verificación Ajá. con evidencias fotográficas Ok. de cómo está la institución educativa. Yo hago otra pregunta, doña Isabel, es en el tema de cómo hace un campesino o las personas que vienen del ¿En el sector tema rural de qué? para denunciar, cómo hacen los campesinos o las personas que están en el sector rural denunciar una institución educativa o un profesor. Un caso que nos tocó a región campesina hace muy poco es en uno de los municipios del Valle del Cauca. El director de la institución no prestó los computadores ni las tablets que tenía la institución educativa pública a los profesores porque de pronto se perdían o se extraviaban el insumo, el computador o la tablet. Y los profesores les tocó improvisar porque no tenían más de otra. Y creo que ese caso se puede repetir en muchos municipios, en muchos departamentos. En ese caso, un padre de familia, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué? Porque sí, hay alternativas, alternancia. Tengo un caso de una organización internacional, donó unas tabletas, donó unos meses de internet para que los niños tuvieran clases virtuales. Pero entonces llegan las organizaciones internacionales, apoyan, pero llegan las instituciones educativas y dicen, no puedo facilitar los computadores porque se me pierden. Sí, entonces hay que prima el bien material o prima la educación en estos casos. Allí prima la educación. Y como prima la educación, se deben de hacer las denuncias pertinentes, porque ¿Dónde? si se están dando a la Con FECODE, Defensoría ¿dónde del lo podemos hacer? con la Personería del Pueblo, con la Personería, la Defensoría, con la Secretaría de Educación. Igualmente hasta FECODE nos pueden enviar las denuncias porque no podemos aceptar irresponsabilidades, véngase de donde se venga. No podemos aceptar, si están las herramientas para nuestros educandos, hay que darle las herramientas. ¿Qué hacemos con un computador en una sala de tecnología sin que la utilicen nuestros estudiantes o sin que se le facilite al maestro? Eso no lo podemos aceptar. Hay que hacer las denuncias pertinentes. Y el FECODE llamado que, ¿cómo? FECODE tiene un listado o una estadística de cuántas denuncias han habido de este tipo de irregularidades por parte de los docentes, instituciones o profesores dentro de su base de datos, hacen un control o como una supervisión frente al tema. Bueno, nosotros le pedimos a los maestros que nos manden todas estas evidencias, han llegado algunas, pero lo más grave es que el Ministerio de Educación hace unos 15 o 20 días
nos manifestaba que el Ministerio de Educación nos manifestaba que habían destinado 400.000 millones de pesos para la alternancia y que Ujú. se habían distribuido a cada uno de los entes territoriales y que para sorpresa de ellos es que estos recursos no los han enviado todos, solamente han enviado el 23% hasta hoy, 32%, pero que estos recursos que habían llegado a los entes territoriales y a las instituciones educativas no han sido utilizados, empleados en la adecuación tanto de infraestructura, de espacios dignos, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que el gobierno se lava las manos, ¿cierto? Se exime de su responsabilidad. Entonces, le hemos dicho a los maestros de Colombia que hagan esa investigación, que le pregunten a sus rectores, que les den los soportes de qué es lo que les ha enviado el gobierno nacional para ver si es cierto o si no es cierto y tratar de hablar pues con los rectores o la exigencia a la Secretaría de Educación. Isabel, mira, es muy interesante, y hablar con ustedes, FECODE, con usted como representante, con instituciones gubernamentales, en pro de la educación rural. Desde Región Campesina, nuestro gran interés es que, y es también una invitación a usted que está ahí sentada con el gobierno nacional, pongan en mesa la educación rural. Sé que lo están haciendo, pero nosotros hacemos también la invitación de que pongan la educación rural en la mesa, porque si antes teníamos dificultades, ahora tenemos mucho más. Eso es clarísimo. Es poner, creo que también es un llamado también, y para que nuestros seguidores tomen decisiones y tomen un poco más de conocimiento, la invitación que hacemos desde acá es busquemos soluciones. Busquemos soluciones, tanto para solucionarlo el tema en de situaciones actuales y también las situaciones futuras, porque tenemos ya una generación que va a sufrir de depresión, de ansiedad, de inconformidad, de muchas otras enfermedades también, el tema morfológico, porque es que nosotros estamos sentados en un computador, las pantallas nos afecta demasiado, no solo, si nosotros solamente trabajando, imagínate, trabajando y estudiando frente a una pantalla. Entonces, busquemos las mejores soluciones. La invitación de Región Campesina es que, para FECODE es, busquemos una buena solución, para solucionar los problemas actuales, como también los momentáneos, los de ahora, como también esos problemas futuros, porque nos viene una generación muy complicada, una generación con diferentes complicaciones en temas de salud mental, más que todo. Entonces, pues no, las últimas palabras, doña Isabel. Sí, yo agradecerle de verdad por este espacio, decirle que FECODE siempre ha exigido estas condiciones y que se mire también la educación rural porque son nuestros jóvenes, nuestros niños del campo, quienes nos dan el alimento, quienes hacen parte de esta sociedad. Y pues aplaudimos que el gobierno en la negociación del 2029 del 2019 me fui lejos, pudo entender que existe una brecha por culpa del gobierno y esa brecha es la educación rural y tenemos que disminuir esa brecha. ¿Y cómo se disminuye esa brecha en la educación rural? Dando las condiciones, atendiendo en la formación, en lo pedagógico, en la infraestructura, en el transporte, en la alimentación, en esa educación pertinente de acuerdo a la región donde nos encontramos. Desde FECODE continuamos defendiendo la vida, la paz, la democracia, un verdadero Estado social de derecho y los quiero invitar a ustedes, padres de familia, estudiantes, a Región Campesina para el 28 de abril que vamos a realizar un paro nacional en rechazo pues a todas estas políticas lesivas y nefastas que atentan contra la dignidad del pueblo y que nada benefician a nuestros hombres, a nuestras mujeres y a nuestros niños. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Isabel. Pues ahí está toda la información. Nosotros lo que hacemos es poner a los actores, poner a los líderes, darle un espacio para conocer la opinión de cada uno de ustedes, para que nuestros seguidores y para que nuestros campesinos tengan toda la información y puedan tomar una decisión, que es lo más importante. También la invitación es que todos los campesinos, todos los empresarios que están ubicados en la zona rural, todos los padres de familia que están ubicados en la zona rural, cualquier anomalía, también Región Campesina abre sus puertas para escuchar esa voz, para nosotros poderlos emitir, para FECODE, instituciones como Ministerio de Educación, entidades de control, esas irregularidades también de docentes, de directores, de cualquier anomalía, porque aquí lo que prima es los jóvenes y los estudiantes, que son los que están recibiendo la información. Lo demás se soluciona. Eso es nuestro presente y nuestro futuro. Exactamente. Acá el tema de recursos, el tema de que si presto el computador no lo presto, eso pasa a un segundo plano. Aquí lo más importante son los jóvenes y son los niños que están recibiendo la educación. La invitación es esa. Ahí ya le dimos el micrófono a Isabel para que nos comente, que hace parte de una de las ejecutivas de FECODE. Vamos a tener también al Ministerio de Educación, vamos a tener diferentes líderes frente al tema de la educación rural, porque eso es lo que nos interesa. Esos líderes que están sentados en la mesa, están sentados tomando decisiones para el sector rural, queremos escucharlos. Queremos escucharlo para saber cuál es la opinión y hasta dónde va. Es por eso que muchísimas gracias a Isabel y muchísimas gracias a todos los seguidores. Los invito también para que ingresen a la página de internet www.regioncampesina.tv y seguirnos en nuestras redes sociales como @regioncampesina. A partir de ahí los escuchamos a todos. Y recuerde que Región Campesina es tu conexión con el campo.